Hola Moni. Hola, Ramón. Amanda. Hola, Ramón. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Son las 19:11. Ya en honor del tiempo vamos a comenzar. Probablemente lleguen algunos un poco tarde, pero que no sean una incomodidad para quien nos habla. Esta es la última actividad, les decía yo, que hacemos como Centro Ágora Senti Pensares, que organizamos este año y que hemos llevado a cabo 4 cursos en lo que llevamos de este semestre, que han sido una instancia oportuna para encontrarnos, para reflexionar juntos, para formarnos también y para acompañarnos en fe durante estos tiempos que nos lo permite. Le damos las gracias a todos quienes se han conectado en este espacio y que han querido compartir con nosotros esta instancia. Le damos las gracias a John, ¿no? A James Allison por haber aceptado nuestra invitación. Él tiene un prontuario demasiado largo para mi gusto, ¿no? Un prontuario académico, me refiero. Entonces, pues, sería interesante que él nos lo compartiera. Para esta reunión, pues, les solicito que mantengan sus micrófonos en silencio, y pues cuando haya, no sé, diálogo y eso, pues, levanten la mano, dan la palabra como a través del sistema mismo que lo permite. Buenas noches, entonces, James, que está en Madrid, a las 11 de la noche. Gracias por acompañarnos hoy día. Pues muchísimas gracias, Adrián. Antes de comenzar, ¿se me puede oír? Muy bien, gracias. Antes de comenzar, quisiera preguntar, hola Amanda, ahora se te ve. Amanda, antes nada más se le veía la corona de la cabeza. Antes de comenzar, quería preguntar un poco qué ha sido el curso este semestre para saber en qué me estoy metiendo. O sea, cómo hacer el paso doble final de tan larga y bella danza. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Y por qué quieren terminar con una cosa tan extraña que es lo que yo llamo mis mariconadas? Yo hablando de estos temas. No sé si Cecilia o la querida Ingrid, que han sido las fieles, o Ramón Solá también, o Ramón Salcido, quisieran hacer una síntesis de lo que hemos tenido, no sé. Yo creo que Ramón Solá, que es más experto, pero decir que lo que he estado revisando es conociendo o reconociendo a Hannah Arendt, una filósofa teórica o una teórica política. Sí, muy interesante. Entonces, la base de lo que han estado aprendiendo ha sido sobre teoría política, filosofía, de este sentido, sí. Eso en área de filosofía. Luego en teología hemos tenido 2 cursos muy interesantes. Uno que se llamaba Cristianismo Híbrido. Es una propuesta muy interesante de un teólogo chileno, Pedro Pablo Chondo, y luego también con una hermana protestante de la iglesia, de una de las iglesias separadas luterana, hicimos un curso de ecoteología, que fue muy interesante también. Esos 2 ámbitos han sido esa filosofía política, que fue el curso más largo que tuvimos, que duró Casi 4 meses. 14 sesiones, ¿sí? 14 sesiones de teoría política con Hannah Arendt y los otros 2 cursos de teología. Muy bien, pues muchas gracias con eso. Y todo esto ha sido por Zoom, me imagino, ya que ustedes vienen de diferentes partes del país o fuera del país, en el caso de Mónica, que está hablando desde California, ¿no? Hemos intentado integrar la dimensión híbrida. Entonces, algunos cursos, algunas clases las hemos tenido presenciales Zoom, es decir, algunos los que nos hemos podido reunir presencialmente lo hemos hecho, y los otros hemos conectado a través de Zoom.
Entonces fue como los niños del colegio, que algunos estaban en la casa, otros estaban en el aula, entonces pues hicimos ese doble juego, ¿no? Que fue muy interesante por lo demás, porque un poco integrarse Muy a lo que bien. están haciendo los mismos chicos del colegio, por lo menos aquí en Chile, ¿no? Pues excelente. Gracias. Y pues Adrián me invitó a hablar con ustedes del tema. Él me pedía de qué querías hablar. Entonces yo le dije, bueno, yo le propuse este tema, el del por qué, que es un asunto que me interesa. Y, de hecho, estoy terminando de escribir un libro al respecto. Estoy un poco cansado de que la gente imagine que eso del deseo de las personas LGBT de indicar que somos cristianos normales y que, hablando en primera persona, que esto es alguna cosa así como un pedido de acepción, una abogacía por algo que no debería estar permitido. Entonces quise decir, no, seamos serios. La abertura que se está habiendo, lenta y difícilmente, en todas las iglesias, hasta en la católica, hasta en la ortodoxa, que en esta materia es aún más atrasada que la iglesia católica, si fuera posible. Pero está habiendo conversaciones, por fin. Que lo que es interesante es percibir que está habiendo la abertura que se está habiendo, no es porque la gente está queriendo ser cismático o crear algo completamente distinto a lo que sea el cristianismo, sino porque si uno fuera fiel a la raíz de la fe cristiana, se vería que esta es una abertura natural, esta es una abertura orgánica, aquella que se está comenzando a vivir ahora. Entonces, básicamente quiero describir para ustedes un poco qué es el argumento de fondo que yo empleo para este tema. Y claro, si quieren interrumpir en cualquier momento, estamos como si fuera en una sala de clase, pueden interrumpir, pueden hacer preguntas. No sé, Adrián, si tú quisieras moderar, caso fuera necesario, pero vamos a ver cómo procede, ¿no? Yo llevo más de, bueno, de 35 años intentando de hablar, intentando hablar públicamente de esta materia que no me ha ganado muchos amigos hasta recientemente, porque hasta hace poco este asunto era considerado absolutamente no hablable, sobre todo entre el clero, porque como ustedes probablemente saben, este asunto es masivo en el clero. O sea, la proporción del clero que es gay es muchísimo más que la proporción en la sociedad civil. Y por eso el tema es mucho más difícil de hablar. Porque bueno, pues mete el dedo en la llaga de demasiadas personas. Y es por eso que, como ustedes habrán visto, algunos de los peores homófobos públicos terminan siendo gays con vida dupla, ¿no? Vida clandestina. Y esto es casi como una regla. Mientras más homofóbico, menos heterosexual. Esa es una regla normal, ciertamente en el clero católico. Entonces, para mí la cuestión es cómo comenzar a hablar de esta manera, de esta materia. Y una de las cosas que he notado es que el punto de partida es muy importante. Según tu punto de partida en la fe cristiana, podrás avanzar o no en esta materia. Y el punto de partida, que es igualmente cierto entre las iglesias protestantes como en la iglesia católica o hasta ortodoxa, tiene que ver con la comprensión de la muerte de Cristo. Digo esto, básicamente hay, voy a ser un poco caricatural para que avancemos, pero consideremos que hay dos maneras de considerar la muerte de Cristo principales. Una que
se vive de manera muy fuerte en ciertas iglesias evangélicas, sobre todo norteamericanas, inglesas y de sus estirpes por el mundo, que siguen la versión endurecida de San Anselmo y que es conocido en inglés como Penal Substitution Theory of Atonement, la teoría penal de la sustitución, la redención por la teoría penal de sustitución, cuya versión original fue ideada por San Anselmo en el siglo XII, me parece, siglo XII o comienzos del XIII, pero que luego tanto Lutero como Calvino lo endurecieron, bueno, y Calvino especialmente. Es más bien la versión moderna, es la versión calvinista de esta teoría. La versión católica, mientras tanto, no es tan intelectual o tan formal como la versión protestante, porque típicamente los católicos somos menos cerebrales y más de toque, más de carne. Entonces, es en la comprensión de los sacramentos y sobre todo, ¿qué es lo que sería la misa? Pues la misa sería cierto tipo de sacrificio que está participando de alguna manera a la satisfacción por Jesús de la rabia, de la ira de su Padre, para que nosotros quedemos perdonados después. Y no sé si habrán visto que, por supuesto, desde el Segundo Concilio Vaticano, esto no ha sido la enseñanza básica en la Iglesia Católica. Nunca lo ha sido formalmente, pero muchas veces estas actitudes han permeado nuestra comprensión de la misa, del sacerdocio y todo lo demás. Desde el Concilio Vaticano II esto ha sido, oficialmente no ha sido el caso. Sin embargo, como hemos visto, hay muchas resistencias de esto entre los católicos, de la misma manera que en el mundo protestante hay muchísima resistencia a dejar atrás aquella visión de la sustitución penal, ¿no? Básicamente uno es la versión intelectual y otra es la versión sacramental del mismo problema. Y el problema consiste en lo siguiente, que Jesús vino al mundo para pagar un precio. El precio fue porque Dios había creado todo bien. De alguna que otra forma, Adán cayó y con él la humanidad fue deteriorada. Y la humanidad llegó a ser incapaz de pagar la deuda por lo que debía a Dios. Entonces Dios en su justicia tendría que haber sido inmensamente cruel y nos habría tenido que castigar. Y no tenía ningún ser humano que fuese capaz de pagar el precio. Pero Jesús dijo, mire, si yo me pongo como ser humano, yo puedo ser humano y a la vez soy Dios, entonces yo consigo que mi pagamento sea divino, aun siendo yo humano. Entonces Dios Padre dijo, pues sí, está bien, vete ahí, paga el precio y mi justa rabia, mi justa sed de venganza quedará apaciguada. Y para todas las personas que se hacen con tu nombre, que dicen, te agarran, por así decirlo, por la fe, voy a decir, pues, ok, a ustedes los perdono, los acepto. Ustedes están cubiertos por la sangre del Cordero y todos los demás, pues, ahí al carajo, ¿no? O sea, entonces conviértense, arrepiéntense, agárrense al pequeño barco, porque el resto se va a hundir. Esto un poco ha sido cierta predicación. En este mundo, donde lo importante es no pecar de nuevo, notemos una cosa, que es que el gran carácter que ha entrado en escena es el pecado. Una vez que entra el pecado en escena, alguien tiene que hacer algo. Dios y Jesús enteros tienen que ponerse reactivos para resolver la cuestión, hasta descubrir la solución. La solución es Jesús, la cuestión queda resuelta. Pero esto significa que Jesús ha venido para pagar los pecados de antes. Y esto significa que ha pagado un precio exacto. Entonces llega a ser muy necesario definir el precio de qué ha pagado. La lista de pecados ya lo encontramos en el Antiguo Testamento de alguna forma. Todo esto es lo que él ha pagado. Por eso ha cumplido la ley, tal y como se considera en el Antiguo Testamento. Y
nosotros podemos ser los beneficiarios de estos, creyendo en Él en forma más o menos individual, en la versión evangélica, o por medio de los sacramentos en la versión católica. Pero lo clave, en cada caso, lo clave es que Jesús ha pagado un precio, y una vez el precio pagado, lo que nos toca hacer es pues comportarnos bien. O sea, el gran problema fue que nos comportamos mal, nos endeudamos, la deuda fue pagada, ahora compórtense, ¿no? Y como es difícil, se nos da el Espíritu Santo para que nos reforcemos en nuestra capacidad de comportarnos bien y así de no caer en los pecados de antes. Y se nos permite, en los casos de los católicos, confesarnos de forma eclesial o tal vez de forma individual en los protestantes para que de nuevo recibamos el perdón. Pero lo importante es no, de alguna manera, desafiar la lista de los pecados, ¿no? Porque esto sugiere que el precio que Cristo pagó no fue el precio correcto. O sea, su pago no fue acertado. Me explico, esto lo han entendido. ¿Por qué les digo esto? Porque viene muy al caso, no solo en el temario gay, pero en cualquier otro tema. Porque si tu comprensión de la muerte de Cristo como acto de salvación es de aquel tipo, entonces fatalmente lo que tienes como absolutamente fundamental para la manutención de la fe cristiana es mantener la lista correcta. Es como si después de haber aceptado que Jesús ha pagado por ti, ahora hay que mantener la jaula limpia. Es una jaula, ya se sabe que son las reglas, hay que mantenerla limpia, ¿no? Pues bien, el gran problema con esto es que esto no permite ningún tipo de avance en ninguna materia. Y en sus versiones, tanto católicos como evangélicos, se nota que la gente que quiere que nada cambie en términos de cómo la Iglesia entiende cualquier cosa, sea el cambio climático, sea la medicina atrás de las vacunas, sea la cuestión gay, sea el papel de las mujeres. O sea, usted puede ir inventando. Es la gente que se agarra a esta versión de la relación entre sacrificio de Cristo y vida cristiana. Precisamente uno de los problemas, no sé si esto llegó a ser noticia siquiera en Chile, uno de los problemas que surgió cuando el Papa Francisco abrogó el permiso que el Papa Ratzinger había dado para que los lefebvrianos, o sea, los seguidores del rito de la misa desde antes del concilio, el Papa les abrogó el permiso extensivo que el Papa Ratzinger les había dado. El Papa Ratzinger evidentemente quería traerlos de regreso a la iglesia en vez de que fuesen cada vez más cismáticos. Pero ellos habían abusado de esto para decir, no, pues básicamente eso significa que nosotros tenemos razón y es el resto de la iglesia que está en herejía. El Papa dijo, pues no, si es así, si va a decir, mejor no. Ustedes están no solo con otro rito, pero detrás de otro rito, este antiguo modo de entender el sacrificio, que ya sabemos que no es compatible con el Evangelio. Entonces, mejor avancemos en la búsqueda de otra manera de entender. Pues bien, entonces, curiosamente, esto, por raro que parezca, ha sido el tema subyacente, por así decirlo, en todas las discusiones que he tenido en esta materia, en diferentes iglesias cristianas, en la metodista, en la presbiteriana, en la anglicana, en la católica, en la ortodoxa, en las diferentes partes del mundo que me ha tocado platicar sobre esta materia. Hasta un punto cuando fue muy interesante, yo estaba dando una charla en un seminario presbiteriano en Estados Unidos y uno de los ancianos, un elder, como llaman ahí, pero que no necesariamente lo son auténticamente ancianos. Este tipo sí era anciano en los dos sentidos de la palabra. Vino y comentó que él, y luego descubrí que era una persona muy importante, que él había estado presente en las discusiones, en todas las discusiones que habían tenido en la iglesia presbiteriana en esta materia desde los años 60 del siglo pasado.
Y él se había percatado que esto era la cuestión. La cuestión gay era puramente periférica a esta cuestión, la cuestión de la muerte y resurrección, la manera de entender la muerte y resurrección de Cristo. Si tenías la manera donde Cristo paga una deuda con el Padre para mantener la lista intacta y nosotros buenos si obedecemos, no hay manera de avanzar. Básicamente esto es eso, porque todo esto es un conjunto sagrado. Y el ser cristiano es estar dentro de este conjunto sagrado, sea de manera individual en los evangélicos, sea de manera eclesial en los católicos. Y no hay manera de avanzar. Pues bien, para mí ha sido absolutamente importante entonces entender desde el comienzo de este proceso la manera en que Jesús murió por nosotros. Porque todas las mismas frases que vemos en el Evangelio, que vemos en San Pablo, con respecto a la muerte de Cristo, pueden ser entendidos en dos sentidos. La verdadera cuestión es quién está dando quién a quién. En la versión, digamos, tradicional del sacrificio, nosotros, o en vez de nosotros, Jesús, está ofreciendo algo al Padre, ¿no? Así solemos imaginar. Pero lo más curioso es que cada vez más se leen los textos evangélicos de San Pablo. Se entiende que la gran revolución cristiana fue entender el lenguaje sacrificial exactamente al revés. Se entendía que en el sacrificio de Cristo, Dios estaba dándose a sí mismo a nosotros en medio de nuestra violencia e ira. Somos nosotros, por así decirlo, la divinidad que necesita de apaciguarse, porque en Dios no hay venganza alguna, en Dios no hay violencia alguna. Dios es amor, que fue el descubrimiento final de todo este proceso. Tanto nos amó que quiso hacerse presente entre nosotros como lo peorcito que nosotros hacemos entre nosotros mismos, que es de sacrificar para intentar salvarnos a nosotros. Desde el comienzo del sistema de sacrificios humanos ha sido para mantener la unidad del grupo, que se echa a alguien fuera, se le mata para intentar de crear una nueva bondad, una nueva unidad. El tal mecanismo del chivo expiatorio es, sino el mecanismo más antiguo conocido por estos simios raros que somos nosotros, sino el mecanismo, ciertamente uno de ellos, como manera absolutamente básica de construir nuestra unidad. Entonces, cuando uno comienza a ver que lo que Jesús estaba haciendo, que era Dios entrado en nuestro mundo como un igual a nosotros, significa que no es que Dios como una persona fuerte de lo alto estaba enviando a alguien, un sustituto suyo, para que nosotros nos sacrificáramos a él, sino más bien Dios que está completamente horizontal a nosotros, se hace presente en nuestro medio a nivel fraterno y no hay ninguna voz paterna en el Nuevo Testamento, menos 2 veces, donde cada vez dice, este es mi hijo, escuchadlo. O sea, da toda la credibilidad al nivel fraterno. A partir de ahora, nada de voz paterna. El epicentro del cristianismo es que Dios se ha hecho presente como uno de nosotros a nuestro nivel, para que Él pueda hacer algo por nosotros a nuestro nivel, resolver un problema nuestro a nuestro nivel, y así permitir que lleguemos a ser lo que siempre Dios quiso que fuéramos, o sea, sus hijos, hijas en plenitud de cuerpo y espíritu. Pero no porque alguien nos intervenga desde encima, sino porque alguien hace algo para nosotros a nivel fraterno, horizontal, y luego nosotros avancemos haciendo esto. Nosotros nos empodera para hacerlo. Y por eso, una vez que ha entrado en medio de lo peorcito que nosotros podemos hacer nosotros, que es
el lugar del sacrificio. O sea, Él entra en el lugar que todos tenemos tendencia a huir. No solo a huir, que a nosotros nos lo pongan ahí, sino de buscar más o menos desesperadamente que otro quede ahí y no yo. O sea, que el dedo que volotea sobre cualquier grupito, que caiga sobre él o sobre ella o sobre ellos, pero no sobre mí. Yo creo que todos sabemos cómo funciona eso. Y quien quiera que ha tenido una vida comunitaria, sea religiosa o sea sencillamente una vida social en una compañía, una vida comercial, sabe muy bien cómo funciona este tipo de, cómo funciona este tipo de cosas. O sea, la unidad por contraste con un malo, alguien tenido como malo. Entonces, el movimiento de Jesús que ha entrado ahí no ha sido para satisfacer la ira de Dios, sino más bien para abrir nosotros a la posibilidad de que dejemos de jugar el antiguo juego de los sacrificios para comenzar a poder construir y entrar en la nueva creación, ya sin la necesidad de creer nuestro espacio así. Y en esto, teóricamente, y es muy teóricamente, como sabemos bien, es la iglesia. La iglesia, ¿qué es? Es la señal universal de que esto está comenzando a pasar, de que está comenzando a haber una nueva unidad entre todos los hijos, hijas de Dios, a partir de todo el universo, de toda raza, lengua, tribu y nación, que están comenzando a poder vivir juntos de manera fraterna y no de manera opresora y sobre todo no reproduciendo aquellos juegos de poder que Jesús criticó. Jesús dijo que así no sea entre ustedes y que infelizmente tendemos a reproducir, ¿no? Entonces, una vez se entiende esto, se entiende porque una vez que vino el Espíritu Santo, el gran choque fue que a partir de ahí Dios se había hecho, ¿cómo llamaríamos? En inglés lo llamo sideways God, Dios de al costado. ¿Cómo sería alguien que es bilingüe? Mónica, ¿tú eres bilingüe en California? ¿Cómo dirías sideways God? Dios que nos viene de al lado, tal vez. Algo así. Acompañado, ¿no? Acompañante, sideways. Next Sideways. a un lado de mí. A un lado de mí. Y lo importante de esto es porque típicamente cuando tenemos miedo y todo esto, volvemos al esquema piramidal, con Dios arriba y nosotros abajo y sacrificio para resolver las cosas, para que haya seguridad. Echemos a alguien más, echemos fuera para construir nuestra bondad. Y curiosamente, pensamos que estamos haciéndonos muy cristianos hacer eso, pero lo más curioso es que desde el comienzo de la vida cristiana ha sido más bien lo opuesto, que Dios entró al lado nuestro, no quiso agarrarse por sí mismo el ser Dios, sino lo quisiera compartir con nosotros para que nosotros pudiéramos ser sus hermanas, hermanos, a su mismo nivel. A su mismo nivel. Y una vez que murió, dio a su espíritu, recibimos su espíritu para que nosotros mantuviéramos viva esta expresión de Dios al lado nuestro. O sea, nuestro desarrollo en toda esta materia ha sido horizontal. Y las grandes diferencias que ha hecho la fe cristiana a lo largo de los siglos han sido los momentos cuando hemos conseguido aprender a ser horizontales, aprender a no resolver nuestros problemas por medio de sacrificios, sacrificando a nuestros otros malos, sino aprendiendo a hermanarnos con otros y por eso a aprender qué es lo real. Porque mira, cuando se piensa que otro es un ser extraño y bizarro y raro, pues uno no aprende nada sobre él o ella, porque se sabe que pues, es un problema a ser resuelto. Lo siento, pero
Nuestra bondad depende de que usted pácatelas para afuera. Es una de las observaciones que hizo mi gurú, René Girard, sobre el brote de las casas de brujas del siglo XV-XVI en Europa, donde fue muy fuerte. Y otras personas me han hablado de cosas semejantes en diferentes partes de Chile y del imperio incaico en general, de la época del imperio incaico, en el norte de Chile, ya en Perú y Argentina. La cuestión de la casa de las brujas no terminó porque la gente pasó a ser muy racional y dijo, mira, esto no tiene sentido ser muy racional. Lo que estamos haciendo, somos racionales ahora, hemos descubierto la razón, no debíamos quemar las brujas. No, la quemadura de brujas eran linchamientos más o menos organizados, era de grandes pasiones públicas. La razón no tenía nada que ver. Poco a poco se fue perdiendo fe en la maldad de las pobres señoras, o en algunos casos señores, que habían sido acusados de brujería. Se fue perdiendo la fe en su capacidad de hacer las cosas tan malas que se les atribuía. Y es en perder este tipo de fe y en comenzar a percibir que pues eran unas viejas que tenían gatos negros y escobas. Pero ¿y qué? Ser una viuda que vive un poco alejado de la aldea y que tiene un gato negro y tiene una escoba. ¿Y qué? Si hay una granizada fuerte, impactante en la aldea, por mucho que uno pensara que ella estaba volando en su escoba y causando este problema, uno comienza a darse cuenta de que lo más probable es que no tiene tales poderes. Y es en la medida en que uno deja de creer en causas que son fáciles de resolver a nivel local, que puedes comenzar a hacer la pregunta más racional, que es, ¿qué es lo que causa que hay granizadas en ciertas épocas del año? ¿Y por qué más en aquellos campos que en estos campos? Antes pensábamos que era porque el vecino Y había dado el mal de ojo al vecino X y había pagado a la bruja para hacerle el daño. Noten lo importante de esto. Si se deja de creer en causas que pueden ser resueltas de manera victimaria, se comienza a poder hacer las preguntas sobre causas lejanas e impersonales. O sea, se hace racional. Y esto ha sido lo absolutamente central si tú quieres, de la gran presencia cristiana, muchísimas veces, sin que nosotros sepamos que este es el fruto que está produciendo. Ha sido ir enseñándonos la no periculosidad de nuestros vecinos y por eso la no resolución por crímenes que imitan la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque en todo el pueblo cristiano se conoce algo básico, que el matar a Cristo fue un crimen, que él, que fue tildado como blasfemo y sedicioso, resultó haber sido el Hijo de Dios, la imagen de Dios, la única imagen de Dios. Y por eso, la bruja, a lo mejor siendo quemada, estaba actuando como imagen de Dios y no como maléfica persona del mal. Espero que vean lo importante que es entender el papel que tiene la comprensión de la muerte de Cristo en la capacidad de pasar
a vivir de manera menos sacrificial entre nosotros y por eso de comenzar a poder entender causas lejanas e impersonales. Como ustedes saben, han habido ya casi 2 milenios de esto para que se vea qué tan difícil es que salgamos de nuestros hábitos de resolver nuestros problemas sociales por victimización. Ha sido muy difícil, pero está funcionando. Ha creado algo inimaginable, que es una capacidad, algo que está detrás de lo que nosotros hablamos con la globalización y todas estas cosas. La capacidad de comenzar a vernos como iguales, independiente de raza, pueblo, lengua y nación, que es absolutamente fundamental. Cada vez que ha habido un encuentro entre pueblos cristianos y pueblos todavía no cristianos, vuelven a ver las mismas cuestiones, la relación de todo con el sacrificio. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a México, como es bien conocido, encontraban un sistema sacrificial aún en pleno funcionamiento. Aún en pleno funcionamiento. Se había matado unos, no me acuerdo si era 67 o 87 mil personas en las celebraciones recientes, pocos años antes de la llegada de los españoles, de la inauguración de la última parte del Templo Mayor en Tenochtitlán. O sea, llegaron y por supuesto lo deshicieron. Y por supuesto lo deshicieron con crueldad. Por así decirlo, o sea, tenían absolutamente la buena idea, pero lo pusieron en práctica de una manera muy violenta. Aunque no tan violenta como muchas veces se les atribuye, o los atribuimos los ingleses o los holandeses, que inventamos la leyenda negra, porque como ustedes saben, la inmensa mayor parte de las muertes producidas por los españoles fue por los virus que trajeron los europeos y que sencillamente no había ninguna inmunidad en los pueblos americanos de la época. Pero todos los confrontamientos hay algo de esto, algo de prácticas que tienden a ver con el mundo del sacrificio, que primero repatean y los cristianos suelen actuar con demasiada violencia y después, poco tiempo después, las mismas personas que ellos mismos, los cristianos, habían de alguna manera tratado mal por causa de esto, comienzan a reivindicarse, pero utilizando el lenguaje del evangelio, diciendo, pues ustedes nos victimizaron, ahora a nosotros nos toca tener nuestra voz, nuestra identidad. Y normalmente hacen esto haciendo una versión más bonita de su historia del pasado, obfuscando los elementos del sacrificio, porque no quieren no pueden defender aquello. Ninguno de nosotros puede, ¿no? Una vez que se entiende el mensaje central de que cuando estás matando a uno, estás matando a Cristo. O sea, la manera de hacerse presente Dios es como víctima de nuestra violencia. Su manera de perdonarnos es haberlo soportado y habernos ofrecido y seguirnos ofreciendo la capacidad de quedar perdonados y construir cada vez más fraternidad. No porque ahora somos buenos, sino a pesar de que no seamos buenos. Por eso se llama el amor de Dios es incondicional. O sea, es el programa de riesgo que tiene Dios, que por algún motivo le cae bien esta raza extraña y violenta que somos nosotros, ¿no? Está dispuesto a ocupar el lugar de nuestra violencia, donde estamos, como digo, en lo peorcito de nosotros mismos, para que avancemos hacia
una vida más fraterna. Y en la medida en que dejamos de tratar así, dejamos de sacrificar, y por eso dejamos de tratar como otro raro a estas personas, en aquella medida comenzamos a darnos cuenta de que el mundo es más grande de lo que imaginamos, que la realidad es más grande, que las causas lejanas e impersonales son más interesantes que las causas demasiado de cerca y personales, que nos permiten resolver los problemas, pero no aprender nada sobre nada. Ahora, lo que yo quise sugerir es que en materia de lo gay, exactamente la misma dinámica ha estado aconteciendo. Y estoy hablando a partir, digamos, o sea, esto comenzó a hacerse visible tan solamente en el siglo XVII en algunas partes del norte de Europa. ¿Qué es lo que comenzó a pasar ahí? Que fue distinto de lo que había antes. Y esa es una cosa que tal vez les sorprenda. Yo no sé si han tenido cursos de historia de familia y cosas por el estilo, pero básicamente fue la invención de la heterosexualidad. Espero que esto sea un poco sorprendente para ustedes. Conocer que lo que nosotros llamamos la heterosexualidad, o sea, lo que para ustedes típicamente parece natural, es una aventura cultural con raíces en la Edad Media, monacal, pero que comenzó a dar sus frutos en el siglo XVII en el norte de Europa, cuando en vez de los matrimonios ser organizados según conveniencia familiar, clanes, etcétera, etcétera, muy vigilados, se comenzaba a tratar como normal que los esposos fuesen el mejor amigo, la mejor amiga el uno del otro. O sea, que las personas se casasen por amor, porque querían vivir juntos como amigos. Antes, las sociedades, en casi todo el mundo humano, han sido, con excepciones para las aristocracias en ciertas partes, lo que nosotros llamamos homosociales. Esto significa donde la vida social lo viven las personas del mismo sexo, más o menos aparte. A partir de pequeña edad, los muy, muy niños pueden jugar juntos, pero después de cierta edad se les separa y los niños crecen entre hombres y las niñas entre mujeres. Por supuesto, los matrimonios están más o menos organizados, más o menos. Las relaciones entre los sexos son vigilados. Se toma todo esto muy en serio porque hay toda una serie de asuntos de honra familiar y protección del grupo y propiedad, etcétera, etcétera. Todo esto está involucrado. Lo más extraño es que si quieres ver buen ejemplo de esto, hoy en día tendrías que ir a un país de mayoría musulmana, porque nosotros vivimos en otro mundo. Y típicamente los que vivimos en los países europeos, donde ha influido mucho la cultura europea, como los países de las colonias de los respectivos países europeos, piensan que esto es raro, piensan que la heterosexualidad, donde lo que prevalece es la noción de que las personas que se casan debería ser cosa de iguales y debería ser por amistad, amor y amistad. Eso sí, nos sorprende que esto es históricamente bastante reciente. O sea, comenzó a darse en el siglo XVII. Y claro, demoró mucho para avanzar en diferentes países, pero ya con la ayuda de Hollywood y otras cosas ha llegado a ser bastante normal que imaginemos que la familia se forma así. Pues una de las cosas que acontece en las sociedades homosociales es que lo que nosotros llamamos lo gay o lo lésbico es invisible. No sé si ustedes recordarán que en algún momento, como hace 10 años, el entonces presidente de Irán,
Ahmadinejad dijo que no había gays en Irán. Cuando lo dijo, yo creo que si no fue en Naciones Unidas, fue en una reunión en Norteamérica, y la gente se carcajeó. Y él se quedó sorprendido de que le carcajearan por decir eso. Pero yo pensé, pobrecito, él no está tan estúpido. Lo que él está diciendo básicamente es que Irán es una sociedad homosocial. Y por supuesto, en una sociedad homosocial no hay gays porque no hay heteros. Hay un mundo de personas un poco invisibles que tendrán su vida sexual aparte en los dos lados, en el ramo masculino y en el ramo femenino. Y todo será invisible. Y si alguien se da cuenta, habrá lo que en inglés llamamos don't ask, don't tell. Aquella hipocresía de club, ¿no? Que ha sido como muchísimas de nuestras sociedades han funcionado en este tema hasta muy recientemente. Ahora, en los siglos siguientes al siglo XVII, para fines del siglo XIX, se pasó por varias etapas. Porque lo que comenzó con la aparición, por así decirlo, de esta nueva modalidad de ser humano, de la heterosexualidad, fue que comenzaron a hacerse visibles ciertos bares, ciertos pubs, como llamamos los ingleses, donde estas personas extrañas se hacían presentes. Y que comenzaron a ser notados como lugares donde este tipo de gente se reunía. Los primeros bares gays, ¿no? Vienen de aquella época. ¿Y es por qué? Porque por fin comienza a haber gente que no sabe cómo adaptarse al nuevo paisaje, por así decirlo. Antes, cuando era homosocial, ellos eran invisibles. Ahora comienza la heterosexualidad y ellos comienzan a ser visibles. Y por supuesto, la primera reacción con respecto a la visibilidad de esta gente es policial. En la Edad Media, curiosamente, se había pensado que esto era pecado, que era medio invisible, que era para confesarse. Hasta las confesiones, las explicaciones para los confesores no podían ser traducidos al lenguaje vernacular. Eran prohibidos, porque funcionaban como una especie de Kama Sutra. O sea, si el padre te preguntaba, ¿has hecho esto? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho esto? Entonces, más bien, funcionaba para enseñar a la gente nuevas cosas que podrían hacer, que no sabían. Entonces, por orden de la iglesia, las preguntas sobre estas cuestiones tenían que quedarse en latín, para que la gente no fuera a confesarse para aprender posibilidades que no se les había ocurrido, ¿no? Pero entonces era como pecado. Pero al comienzo de la Edad Moderna ya comenzaba a ser considerado como crimen y asociado con cosas como traición. En Inglaterra fue asociado con traición porque el rey de la época, Enrique VIII, o al comienzo de la época del rey, quiso asociar a los gays con los católicos. Porque, si ustedes recuerdan, quería nacionalizar todos los monasterios en propiedad suya. Entonces necesitaba alguna razón lógica para hacerlo, más allá de la razón financiera. Entonces, como dijo que eran sodomitas, entonces los papistas eran sodomitas y por eso él estaba bien en echarlos fuera. Entonces, el protestantismo de habla inglesa siempre ha sido asociado entonces con una homofobia en la cultura del mundo angloparlante por causa de esto. Porque los buenos protestantes están contra los católicos que son sodomitas, ¿no? Y por supuesto los sacerdotes sodomitas, especialmente sodomitas. Esto viene desde el siglo XVI y se visibilizó durante el siglo XVII, donde había varios procesos y ahorcamientos por personas tenidas al mismo tiempo como sodomitas y espías católicos, ¿no? Del lado católico, curiosamente, con el Imperio Español comenzando casi en la misma época, ¿no? O sea, a partir de 1492, cuando por fin Granada cayó a los reyes católicos, parte de la imagen del nuevo cristiano que salía después para las conquistas en las Américas
era de que no era como los moros, y como los moros eran medio flojitos en esta materia de lo gay, tenían menos problemas con esto, entonces había que ser muy anti-sodomita porque sodomita eran los moros. Entonces cuando los españoles llegaron a las Américas, eran homofóbicos a causa de los moros. Como cuando los ingleses llegaron a sus colonias, eran homofóbicos por causa de los católicos. Nada más para que sepamos un poco de la historia de dónde vienen estas cosas. Pues bien, pero en estos diferentes lugares se estaba haciendo la gente un poco visible. Claro, no querían ser visible porque era muy penalizado. Pero pues de alguna manera las personas tienen que vivir. Y poco a poco se fue cambiando de ser una cuestión criminal para una cuestión médica. Y la medicina, en la medida en que fue desarrollándose, quiso entrar en el campo para decir de qué tipo de enfermedad padecían estas personas, ¿no? Entonces se inventaban toda una serie de enfermedades que era la causante de que existían estas personas que hacían cosas tan raras como preferir relacionarse con personas de su propio sexo. Seguían en muchos casos también lo penal, pero también había un auténtico interés de los científicos de la época para intentar de resolver el problema. Y dicen, esta gente es obviamente un problema, pero ¿de qué tipo de problema es? En el siglo XIX comenzaron con la psicología naciente a preguntarse qué tipo de personas eran, a lo psicológico. No se dejaba de pensar en una enfermedad de tipo orgánico para pensar en algún problema de tipo psicológico. Y fue en este periodo que se llegó a inventar el término homosexual, ¿no? Esta palabra viene al mundo, nace en alemán en 1869. Es la primera vez que aparece esta palabra. Y luego rápidamente pasa a todos los otros idiomas. Y es una palabra híbrida, es una palabra un poco bastarda, porque viene de dos lenguas diferentes. Homos, en griego, que significa parecido o semejante, como cuando decimos que algo es homogéneo, es parecido a ello. Y sexus, del latín, sexo, o sea, del mismo sexo, es lo que quiere decir. O sea, el homo en homosexual no tiene nada que ver con el homo en latín. Es importante entender esto. Por eso la palabra homosexual del mismo sexo puede referirse igualmente a mujeres o a varones. O sea, no es una palabra con género. Homosexual. Se puede tanto decir el homosexual como la homosexual. No es una palabra con género, desde sus orígenes. Pues bien, esta palabra cuando está inventada quiere decir que estamos dándonos cuenta de que hay algún tipo de persona que es así. No es que es una persona X que de repente hace cosas Y por motivos psicológicos extraños, sino que hay personas que son así. Entonces, es el término clínico que quería decir, pues, esto existe. Estamos delante de lo real en esto. La palabra fue acuñada con buenas intenciones por personas que no querían aumentar el sufrimiento, pero fue la primera vez que se reconoció que no se trataba de un vicio o una patología en personas que de otra manera serían heterosexuales, sino que sencillamente la persona era así. Tal vez fuese patológico. Al comienzo, los primeros psicólogos, primeros psiquiatras, incluyendo Freud, pensaron que había serias patologías en la raíz de que uno fuese con esta orientación. Freud, por ejemplo, al comienzo de su carrera pensaba que estaba casi seguro de que la homosexualidad venía por la paranoia. O sea, que todos los homosexuales seríamos paranoicos. Y poco a poco se fue viendo que más bien, si fueras una persona gay en Viena de los años 1880, 1890, pues, tal vez tenías razón en tener miedo de que iban a decir los demás. O sea,
Más bien la paranoia era necesaria para la protección y que era más bien lo que se llama un factor de estrés minoritario, más bien que una patología de la persona. Se distingue ahora entre las dos cosas. Pero todavía, recuérdense, en esta época, cuando la gente quería estudiar, había poca masa crítica de personas para que pudieran estudiar, ¿no? Porque típicamente las únicas personas que pudieron estudiar eran o bien personas que habían sido presos por ciertas cosas, o bien personas que se presentaban a sus estudios para consulta médica. Si yo tengo un problema, ayúdame a resolverlo, ¿no? O sea, las personas que se presentaban o bien tenían problemas legales o bien se presentaban con problemas psicológicos. Entonces, evidentemente, si eres profesional médico, vas a tratar los síntomas de la persona que se presenta. Lo que no había era, digamos, una masa crítica de personas que no se estaban presentando con problemas. Y aquí viene algo muy extraño, que es el papel de las dos guerras mundiales. Las dos guerras mundiales vieron a millones de jóvenes varones ser movilizados en los ejércitos y de jóvenes mujeres ser movilizadas en las fábricas de armamentos. Y después de la guerra, los que volvieron, que en el caso de la Primera Guerra fueron muy, muy pocos, demasiado pocos, ¿no? Porque la mortandad en la Primera Guerra fue absolutamente catastrófica, pudieron regresar a otros lugares. No tenían necesariamente que regresar a sus pequeñas aldeas donde ellos eran la única persona como ellos. Ya en el ejército habían conocido a otras personas. Y la primera masa crítica de personas que comienzan a vivir lo que son sin miedo es en Berlín y otras ciudades alemanas después de la Primera Guerra Mundial. Es ahí, sobre todo en los años 20, que hay algunos de los primeros estudios científicos formales bien hechos en esta materia. Precisamente porque hay suficientes personas para que los cientistas los puedan interrogar, puedan ver cómo son, puedan ver qué tan patológicos sean en este otro tema. Y todo esto se acaba con la llegada al poder de los nazis en 1932, porque muy poco después, en 1933, comienza la quema de los libros y queman con especial esmero los libros tocando este tema. Los primeros libros científicos fueron quemados, casi todos. Muy poco de los récords de los grandes cientistas de la época que comenzaron esta materia permanecen. Pero después de la Segunda Guerra, la cosa fue diferente. En primer lugar, mucha más gente sobrevivió y la movilidad social ya era mucho mayor. Entonces, después de la Segunda Guerra, por ejemplo, tenías cosas como muchísimos chicos desmovilizados que en vez de regresar a, no sé dónde, Nothing Gulch, Dakota, fueron a vivir a Los Ángeles, o a Nueva York, o a San Francisco, porque habían encontrado otras personas como ellos en el ejército. Y no querían regresar a la aldea donde eran el único rarito. Y con las mujeres era lo mismo. Grandes comunidades de mujeres comienzan a formarse. Inclusive de las mujeres es casi antes, en los años 30, en Santa Fe, en Nuevo México. Pero lo importante es que entre estos grupos comienza a haber una masa crítica para que los psiquiatras y los psicólogos de la época puedan darse cuenta de que estamos frente a algo que no es patológico. Y esto ha sido, si tú quieres, el gran momento, a mi modo de ver, científico en toda esta historia. Fue en los años 50 del siglo pasado, donde, y doy un ejemplo nada más para ilustrar, una de las psiquiatras de la época, una mujer, una médica muy bien considerada, Dr. Evelyn Hooker,
que conocía bastante personas gays, nada más socialmente en California. Ellos le desafiaron a ella a que preparara un perfil de varones para saber cuáles eran gays y cuáles eran heteros. Entonces ella aceptó y preparó el perfil de 60 varones, siguiendo exactamente las calificaciones de todo el campo psiquiátrico de la época, científico de la época, con todas las cualidades personales, menos el detalle de la orientación sexual. El único detalle que no fue incluido en los 60 perfiles fue de la orientación sexual. Y luego ella desafió a sus colegas a indicar, desde que ellos dijeron saber quién era gay por el tipo de patologías que tiene, cuáles eran gays y cuáles eran heteros. Y para gran sorpresa de todos ellos, ninguno llegó ni cerca de acertar. Se repitió el experimento y por segunda vez se demostró que, hablándolo en buen cristiano, todos somos jodidos. Ni más ni menos. Pero no si es especialmente ni más ni menos jodido por ser gay que por ser hetero. Todos tenemos patologías, tendencias patológicas, pero no hay ninguno que sea intrínseco al hecho de ser gay o lésbica. Y esto fue entendido bastante rápidamente por la profesión médica. Y espero que ustedes noten en el esquema que yo les estaba indicando antes, que esto marca un momento importante en la salida del mecanismo del chivo expiatorio para el momento científico. Es el momento cuando se deja de hacer qué es el problema de estos y cómo resolverlo, para decir, oye, qué interesante, esta realidad es estable, ¿de dónde viene? ¿Para qué sirve? O sea, se deja de tratar el asunto como un problema que necesita resolverse por medio de un poco de victimización para comenzar a ver, pues este es como nosotros, ¿cómo será que esto funciona? Que es el gran momento científico, porque es el momento en que ya comienza a ser posible relaciones al nivel fraterno, reconciliado a nivel de igualdad entre las diferentes personas. Esta información ya comienza a entrar entre los médicos, comienzan a reconocer que es cierto, hacen más pruebas, ya en varios países del mundo se descriminaliza después de eso. En algunos países tenía muy poca historia de criminalización, pero los países de habla inglesa, los países de habla española, los países de habla alemana, sí habían tenido una historia de criminalización. Los países de habla francesa, había subido o bajado. Napoleón abolió, luego lo introdujeron de nuevo, etc. Esta historia es interesante y extraña. Pero nunca, es interesante, ni en el imperio francés, las colonias francesas, ni en las colonias italianas, fue asunto, porque no fue parte, si tú quieres, de su mito de fundación contra los católicos, como en el caso de los ingleses, o contra los moros, como en el caso de los españoles. Entonces, el impacto del asunto en aquellas colonias fue mucho menor. Pues bien, entonces la cuestión ha sido desde aquel entonces, desde fines del año 50, de qué manera esto se va a expandir. Y yo creo que lo que hemos visto es que está en creciente expansión. Al mismo tiempo, tienes un problema difícil en todo esto, que es la posición de la Iglesia. ¿Por qué? Pues espero que ustedes me entiendan que no estoy intentando de criticar, aquí estoy intentando describir que durante muchísimos años la Iglesia la Iglesia Católica sobre todo, había sido el lugar más seguro para ser o bien gay o bien lesbiana.
casi el único lugar en la sociedad donde no se te cobraba novio o novia. Por eso, el clero, las órdenes religiosas habían sido el lugar donde era más tranquilo ser este tipo de persona. Porque si tú te comportabas como una gran reina, decían, pues sí, así son los sacerdotes, ¿no? Así es lo normal. Si te gustaba vestirte con ropaje más extraordinario y coronas y todo lo demás, pues sí, ahí podías hacerlo. El único otro lugar sí era en el teatro. Y los actores siempre son un poco sospechosos. Entonces, si eras joven, digamos, nacido en 1890, comienza a haber entre psicología y literatura los primeros señales de que hay discursos sobre esta materia. Pero sin embargo, el mundo donde se ejerce este comportamiento es peligroso, está lleno de chantaje, de asesino, de enfermedad, de criminalidad. O sea, es un mundo peligroso. El lugar más seguro es el lugar eclesiástico. Y lo que pasa después es que este lugar seguro comienza a perder seguridad, no porque la iglesia se comporta de manera peor que antes, sino porque la sociedad civil comienza a mejorar. O sea, el lugar seguro y el lugar inseguro comenzaron a hacerse más iguales. En la medida en que se hacen más iguales, lo que era antes una hipocresía blanda, el típico don't ask, don't tell del mundo homosocial, pasa a ser una hipocresía dura, porque ya es un don't ask, don't tell obligada, mientras que en la sociedad civil se comienza a poder hablar de estos temas. Y no es por un acaso que es en el año 1975 cuando por primera vez aparece la palabra homosexual en un documento del Vaticano. Únicamente habían aparecido términos parecidos en latín en documentos privados internos y no para el público antes. Pero es en 75 que aparece por primera vez y su interés es para intentar de mantener la antigua enseñanza que era sobre los actos, no sobre la persona. Se entendía que los actos de sexo entre personas del mismo sexo eran siempre intrínsecamente malos, siempre prohibidos. Con esto, en aquella época, porque esta enseñanza viene de Santo Tomás y todo lo demás, no pensaba que estaba hablando sobre cómo eran las personas, porque no tenían noción de que habían personas que eran lo que nosotros llamamos gays o lésbicos. Como les expliqué, la invención de este tipo de personalidad es en la palabra homosexual en el siglo XIX. Se sabía que había algunas personas, pero se pensaba que era vicio o patología. Por eso se prohibían los actos nada más. Pero ya en 1975 el documento había tenido que decir, miren, hay que rechazar, no solamente hay que insistir en que los actos son intrínsecamente malos, pero hay que resistir toda tentativa de decir que la condición homosexual sería neutra o positiva. Es interesante, ya dicen esto en 75. O sea, se dan cuenta del peligro que está aconteciendo. Y hay un cierto nivel de pánico en eso. Estamos hablando de la época cuando al Papa Pablo VI se le acusó públicamente de ser gay. Había una especie de pánico en el Vaticano al respecto de esto. Por supuesto, el Vaticano de aquel entonces, como de ahora, está completamente lleno de gays, todos con cosas muy escondidas. Entonces, había auténtico pánico de que el mundo de ellos, que era el antiguo mundo del don't ask, don't tell, ya tenía que ser reforzado, porque la amenaza de las sociedades cuando se comienzan a hablar de estas cosas de manera real estaba creciendo. ¿Por qué es tan importante que dicen que la condición no puede ser considerada como neutra o positiva? Por una razón clave en la comprensión cristiana, que es la siguiente. No puede haber acto intrínsecamente malo que provenga de una base que sea neutra o positiva.
para que el acto sea intrínsecamente malo, o sea, malo de por sí. La base tiene que ser mala. Si la base fuese neutra o positiva, entonces el acto sería malo según si se hiciera de manera buena o mala, según la contingencia. Que es el caso, por ejemplo, en los actos heterosexuales. Se entiende que el acto heterosexual, hay circunstancias en que el acto es malo y hay ocasiones, por ejemplo, la violación, y hay ocasiones cuando el acto es bueno. Por ejemplo, en un acto que tiene como finalidad la procreación y varios otros actos que no alcancen, pero tampoco se bloqueen. Ustedes conocen toda la retórica. Pero la idea es que aquellos actos podrían ser buenos o malos contingencialmente. Pero lo que reconocen los del Vaticano, ya por deducción silogística, es que si quieren mantener la maldad intrínseca de los actos, es decir, que no hay diferencia alguna entre la violación masiva de un hombre y un acto amoroso entre un pareja del mismo sexo, no hay diferencia moral alguna, según la posición oficial. El acto es el mismo. La diferencia es que el acto no es capaz de ser bueno de por sí. Pero para que no sea capaz, no puede haber nada potencialmente bueno en la base. Por eso tienen que decir que la condición en sí no puede ser considerada neutra o positiva. Y esto después lo refuerzan en el año 86, cuando sacan el próximo documento, que es el más fuerte de todos los documentos que han sacado en esta materia, donde dicen repiten, no solo que el acto es intrínsecamente malo, sí, ellos dicen, y cito textualmente, la homosexualidad en sí no es un pecado, pero sí es una tendencia más o menos fuerte hacia actos que son intrínsecamente malos. Y por eso la tendencia debe ser considerada objetivamente desordenada. Ustedes entienden el por qué dicen esto. En vez de decir nada más de negar que lo neutro o positivo puede servir de base para estos actos, han tenido que definir la tendencia como algo objetivamente desordenado, por lo cual significan algo que no está ordenada hacia su propio objeto. No es objetivo en nuestro sentido moderno. Cuando dice que es un hecho objetivo, un hecho que corresponde a los hechos, ¿no? Para ellos la palabra objetivamente desordenado significa que no fluye hacia el debido objeto. En este caso, el debido objeto sería el acto matrimonial abierto a la procreación. Pero noten qué han tenido que hacer para mantener el acto intrínsecamente malo. Han tenido que definir la tendencia como algo objetivamente desordenado. Y con esto se han abierto un gran problema, porque esto viene en la medida en que la ciencia está diciendo exactamente lo contrario. Está diciendo que no hay desorden alguno, que no sea diferente del mismo tipo de desorden que tenemos todos los seres humanos. O sea, en la misma época en que tanto la ciencia como la apreciación popular cada vez más, en la medida que se van conociendo las personas, está aprendiendo que esto de ser gay o lesbiana es mucho más parecido a ser, ¿qué es la palabra en castellano? Lo opuesto a diestro es siniestro. Siniestro. Que no sea una persona, si una persona, ¿cómo? Levodiestro. Zurda. Que es mucho más parecido a ser zurdo que anoréxico. ¿Qué es la diferencia? Pues ser zurdo, ahora se sabe, durante mucho tiempo, ¿no? Ahora se sabe que es una variante minoritaria y no patológica dentro de la condición humana. O sea, aproximadamente 9.1% de los seres humanos en todas las sociedades
son zurdas. Y no por ser zurdas, son menos capaces de escribir libros, de esgrimir con espadas, de jugar tenis, de jugar billar, etcétera, 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 etcétera. O sea, el hecho de ser zurdo no hace tu tenis intrínsecamente malo. No es una mala base para el funcionamiento. La maldad o la bondad es contingencial, ¿no? Es malo si eres un mal jugador de tenis, pero no por ser zurdo. Y bueno, si es bueno, y viceversa, ya se sabe. Ahora, sin embargo, cuando estamos hablando de algo de anorexia, estamos hablando de una patología del deseo que tiene problemas gravísimos en la salud de una persona que puede llevarlo a morir. Nadie sugiere a una persona, o nadie que quiere a una persona anoréxica le dice, pues tú deberías aceptarte como anoréxica y entrar en manifestaciones del orgullo anoréxico y deberías entrar en régimen cuando te guste y vomitar cuando te guste. Eso, adelante. Si así dices a una persona, es señal de que no amas a la persona, porque muy rápidamente van a morir. Es una enfermedad seria con consecuencias graves. O sea, ahí estamos hablando de algo que es un desorden objetivo. Tanto objetivo en el sentido moderno como en el sentido antiguo, porque la comida, la capacidad de comer no está correspondiendo a su objetivo, que es la nutrición, sino tiene otros objetivos. Pues bien, esto ha sido, si tú quieres, la gran dificultad para la Iglesia, al aceptar lo que curiosamente es el desarrollo típicamente cristiano de algo que nos ha llevado al momento de percibir lo real. Y la cuestión ahora es cómo vamos a avanzar en esta materia. Gracias a Dios, bajo el actual papado, hemos avanzado mucho más, porque él, sin meter el dedo en las descripciones formales, ha hecho pequeños señales que muestran que él quiere que el movimiento horizontal de ajuste a lo real siga haciéndose. Y esta ha sido su política, me parece lo más inteligente. Mientras, por supuesto, los que están contra su posición, que son los más conservadores y rígidos, son los que más miedo tienen de que colapse el sistema, porque el sistema de ellos es aquel sistema, es la jaula sagrada mantenida viva por el sacrificio, que en el caso de muchos de ellos, recordemos, el sacrificio en cuestión es que ellos de joven han sacrificado a lo que es su corazón y su ser, pensando que era una cosa abominable, para recibir en vez de su ser, como persona gay, la persona magisterial ofrecido por la Iglesia. Han dicho a la Iglesia, papi, dime quién ser. Ya que no puedo ser dime quién ser. Y luego, como desafortunada para ellos, las viejas tentaciones no desaparecen por completo, viven doble vidas y se hacen cada vez más rabiosos contra los gays. Ustedes han tenido casos famosos de esto en Chile, los más homofóbicos siendo los más de doble vida. Yo creo que todos conocemos instancias de esto. Y pues los recientes catástrofes entre sus obispos, yo creo que han dejado no pocos casos de obispos y casi obispos, pensando en el pobre Monseñor Precht. Son muchos los casos de este tipo del Cox, que está ahora en exilio, ¿no? Que era el obispo en La Serena, si bien me acuerdo, ¿no? Creo que murió. Murió ya. Creo que sí. Nathaniel Cox. Pues sí. Murió en pandemia, pobrecito, creo. ¿no? Pobrecito. Y que poco apoyo tenía de gente que sabía muy bien de qué se trataba todo esto, porque era exactamente lo mismo. Pienso en el Asturias, por ejemplo. Pero ni modo. Parece 5 minutos más y comenzamos preguntas. Hay personas que tenían la mano levantada, perdón. ¿Quieres cerrar y comenzamos preguntas? No, pues yo tengo mucho más. Nada más lo que quería mostrar es un poco
que estamos entrando en el campo ahora donde se está viendo el fruto orgánico de la fe cristiana que aparece en medio nuestro y curiosamente deja a la iglesia mal parada intentando de adaptarse a ello, como lo ha hecho tantas veces en la historia. Pero esto más bien es lo que es de esperarse, ¿no? Y era esto, nada más ofrecerles otra narrativa de los hechos para que tal vez puedan pensar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo creo que a todos nos has dejado, no sé, miro caras, y creo que a todos nos has dejado medio patidifusos, ¿no? Porque claramente tiene muchísima lógica, y no es que yo evalúe lo que tú haces, que llevas con ello, sino que nos has dejado medio patidifusos justamente en la narrativa, ¿no? Que es lo más interesante. Jesús Navarrete tiene la mano levantada desde hace rato. Tiene la palabra, por favor. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer la invitación que Cecilia Campos me invitó. Yo trabajo, soy psicóloga y trabajo con población, digamos, LGBT y trabajaba con personas que tenían VIH también. Y creo que voy a hacer comentario y pregunta. Comentario, creo que uno de los grandes problemas de la iglesia ha sido el estigmatizar más aún a esas personas. De lo que es como replicar la cultura y la educación que se ha escrito, al menos en la sociedad, digamos, chilena, y que se ha instaurado en la familia. ¿Y qué hacemos? En mi caso, yo he recibido pues muchos chicos, chicas, personas con la famosa disconformidad de género, que hasta el día de hoy siguen el manual de la psiquiatría, siguen el CIE-10 en el DCM como una patología. Y ¿qué hacemos con los sentimientos, digamos, de culpabilidad? Porque finalmente la iglesia pues dicen, es que yo soy creyente de tal religión, soy católico, soy evangélico, pues no sé, soy testigo de Jehová, qué sé yo, pero tengo miedo que me echen de mi comunidad. Sí, Y claro. yo he visto casos y lo he recibido y ha sido muy fuerte eso, porque uno como psicóloga intenta hacer lo que mejor puede y por un lado tiene la familia, que a veces la familia, digamos, cuando está instaurada, digamos, más dentro de las religiones o cuando tenemos estas creencias, yo soy católica, pero me replican la misma historia que la familia, entonces esa persona se queda sin sistema de apoyo. Sí, sí, sí. Entonces, mi pregunta es, ahí va mi primera pregunta, ¿qué hacemos con eso? Y la segunda pregunta es el por qué la Iglesia Católica hoy en día niega a una persona un sacramento como el matrimonio, siendo que, usted bien dijo, siempre ha existido la homosexualidad. Y es la capacidad como de no ver al otro, o sea, gente que me ha dicho que ha tenido que que no puede entrar a una iglesia a tomar la mano con la persona que ama. Que más aún que llevan muchísimos años y su último deseo antes de morirse es casarse. ¿Qué hacemos con eso? Pues Porque sí, yo las tengo no, ahí a todo, los el tengo a primer todos matrimonio, ahí sí, sí, sí. en la consulta. El primer matrimonio gay que yo realicé en mi vida lo realicé en Chile. Entonces y esto fue en 94, para que tengan una idea de que esta cosa ya ha existido discretamente, pero el problema es eso, es que demasiado discretamente. Pero tienes toda la razón. Mira, yo creo que es un gran cambio social que se está produciendo y yo asistí con mucha alegría a la firma de parte del presidente Piñera
del decreto de la ley de matrimonio civil hace un par de días, ¿no? Yo no imaginaba que llegaba tan rápido después de que lo pasara el Congreso. Pero también a cada país a cada cultura su idiosincrasia. Una de las cosas que noté en comparación con Argentina, por ejemplo, es que curiosamente el ejército suyo, el ejército de Pinochet, fue menos violento, menos homofóbico que el ejército argentino. El ejército argentino era absolutamente brutal, con especial odio a los gays durante la dictadura. Creo que el ejército chileno fue bastante brutal, pero más o menos a todo el mundo. O sea. Y curiosamente, había una subcultura gay que florecía bastante bajo la dictadura. O sea, yo me acuerdo de haber asistido al aniversario 15 de, ¿cómo se llama la disco esta que está en Santiago? La disco clásica gay. No el búnker, el que era antes del búnker. No sé, ¿Alguien porque no puede, sé. ¿alguien puede recordar? ¿Alguien recuerda? Bueno, no me acuerdo, pero Somos un tanto ¿no? analfabetos al respecto. Pues. No, es un disco famoso en Santiago. Y yo en 94 estaba allí en el 15 aniversario, lo cual significaba que habría en 79, en plena dictadura. Y en aquella época yo le preguntaba al dueño, que nunca le preguntaba si había tenido problemas con el régimen o con los militares. Y me dice, no, los únicos militares que vienen aquí vienen como clientes. ¿Era Fausto? También, Fausto, eso, Fausto, el famoso Fausto. No, el buscador ayudó. Bueno, sí. El Fausto. Entonces, me imagino que también había pagos y también había diferencia entre la disco que estaba en la región de clase social más alta y las discos que estaban más bien en regiones de clase social más baja, donde sí las intervenciones policiales y militares eran más fuertes. Pero lo interesante, y esto me lo comentó después líderes del movimiento LGBT en Chile, que la gran diferencia con Argentina fue que los gays en Chile consiguieron ser funcionales para el régimen y no motivo de disfunción para el régimen. Con el resultado de que después, con el cambio de gobierno, cuando llegó el gobierno siguiente ¿cómo se llamaba? ¿Qué era el primer presidente? Edwin. Yo estaba por decir Alfonsín, pero este fue el argentino. Edwin. Yo sabía que comenzaba con A y tenía IN de por medio. Que a diferencia de los argentinos, no había un gran destape. O sea, el proceso chileno fue más lento. Sin embargo, en Argentina, cuando llegó la democracia con Alfonsín y luego con Menem, había un gran destape, porque la violencia homofóbica de los militares había sido mucho más fuerte. Y hay quien explica esto en la formación militar que tienen. El ejército argentino tiene formación militar italiana y la vuestra tiene prusiana, ¿no? O sea, y en la versión italiana se pone mucho ahínco en que la gente sea como camarada, mejor amigo, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos de amistad y amor entre soldados que son tomados como parte del espíritu corporativo de la cosa, mientras que aparentemente el ejército chileno es mucho más discreto en estas cosas. Y por supuesto, entonces, una de las cosas que los jóvenes soldados argentinos tienen que mostrar constantemente es que no son aquello, porque tanto lo parece. Esto, según explican, es una de las diferencias del por qué el ejército argentino era tanto más represor en esta materia que el ejército chileno. Pero entonces, sí, las dificultades vienen con qué es lo que permite la explosión. Ustedes tuvieron relativamente poca explosión después en esta materia. Después, una explosión lenta y pausada,
que ha ido creciendo fantásticamente. La historia del móvil es el ejemplo. Pero sí, hasta que esto tenga efecto en las familias, es muy difícil, ¿no? Pero sí se ensañaron con las mujeres. ¿Cómo? Sí se ensañaron con las mujeres. A las mujeres, Eso sí. es un tema no explorado de la dictadura militar chileno todavía. El nivel de violencia sexual, particularmente contra las mujeres. Contra las mujeres. Sí. María José tiene la mano levantada. Sí, María Hola a José, todos. ¿Se escucha? perfectamente. Sí, Sí. como decía Adrián, con muchos ecos que no van a alcanzar todo ahora, lo que es bueno también porque permite ir decantando. Primero, me llama mucho la atención que en nuestra realidad, en otras, cómo es importante salir de esa visión del sacrificio, sacrificial, que también tiene que ver mucho acá. Eso sería lo primero. Lo segundo, tomando lo que dijeron recién, de la continua revictimización a quienes forman parte del colectivo LGTBI. Revictimización en la sociedad y también dentro de la iglesia. Bueno, no es la única realidad que es revictimizada, pero como estamos viendo me dirijo a ella. Lo otro, el modo del lenguaje en particular. Yo tengo un ser querido que es homosexual, pero en particular a mí me falta mucho, me confundo, prefiero a veces no ocupar las palabras porque no las sé utilizar todavía. Me confundo todavía entre orientación, identidad, opción, género, y a veces uno dice opción, pero no es opción, es orientación. Entonces, aquí realmente el lenguaje crea realidad, no es un cliché, no es de perogrullo, las palabras ayudan también a relacionarse, y lo otro es una pregunta, crítica, reflexión. Me complica cuando se coloca en el mismo saco la homosexualidad del clero religioso en general versus el abuso. Cuando se usa como justificación, excusa, no sé cómo llamarlo, porque no creo que tenga que ver con la orientación, no sé si estoy usando bien la palabra, a Sí, propósito sí, del sí. lenguaje, No, no creo que tenga que ver en particular, si me puedes explicar ahí, porque he visto que algunos lo usan como justificación y a mí no me parece. Creo que no va por esa vía. Más allá de lo que decías, sí que siento que sé muy poco y que se han abierto los ojos el último tiempo eh, sobre la homosexualidad o alguna otra orientación dentro del clero, pero me complica, me confunde, me duele cuando se confunde. No, es que son homosexuales, entonces por eso tienden al abuso. no, 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 no. No, mira, Yo no es estoy de muy acuerdo con importante. eso, he escuchado sí ahora. Sí, 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 es Gracias. interesante, porque recién, no sé si ustedes vieron, recientemente salió en Francia el rapport Sauvé, que es el dossier que han preparado a pedido del episcopado. El episcopado francés tuvo la valentía de pedir que se hiciera una evaluación independiente, que ellos ahora han aceptado. Y claro, cuando se vieron las estadísticas, alguna gente quiso hacer esta vinculación entre la homosexualidad del clero y los abusos. Ahora, yo creo que es muy importante indicar que los cientistas en esta área están bastante de acuerdo de que la presencia exagerada de niños abusados, niños varones, jóvenes varones abusados por el clero, ha sido por la oportunidad y no por la homosexualidad. O sea, típicamente entre los años 50 y 70, que es cuando la mayor parte de los casos estudiados acontecieron, eran mundos en que eran mundos homosociales, o sea, independían de la orientación sexual de la persona. Los abusadores abusaban de los que estaban más cerca, que en el caso de los varones eran principalmente chicos en aquella época, ya que muy pocas veces sacerdotes varones estaban encargados de escuelas de chicas, más bien a las religiosas se les encargaba escuelas de chicas, ¿no? Entonces, por eso la notable diferencia entre la proporción de abusados por la iglesia que son de sexo masculino en comparación con la sociedad en general, donde la proporción de chicas es muchísimo más alta que la proporción de chicos. O sea, en las familias que es donde la mayor parte de los abusos acontecen.
son mucho más altas las niñas abusadas, o bien por el papá, o bien por algún varón cercano a la familia, típicamente, ¿no? Este es lo trágico. Ahora, habiendo dicho esto, yo creo que vale la pena indicar que sí hay un vínculo que no hay que perder de vista. Y el vínculo no tiene que ver ni con la orientación sexual de ninguno de los abusadores, y ni con el género de los abusados, y sí con la necesidad de encubrimiento que es universal en el clero por el tema de la homosexualidad. O sea, lo que se aprende al entrar en el seminario o en el convento es fingir ser otra cosa de lo que seas. Y como hay una cultura que básicamente obliga a esto, significa que todo el mundo llega a ser experto en no querer echar piedras en casa de vidrio. O sea, la regla don't ask, don't tell es básicamente no queremos saber cosas demasiado. Y por eso se crea una cierta ceguera hacia cosas que pasan, porque no se quiere ver. Porque intentar de entrar en conflicto con alguien porque está con un novio, uno no puede, no quieres entrar en esto, es demasiado complicado. Y por eso se es ciego para percibir la diferencia entre lo que podría ser una relación, digamos, traviesa, prohibida por la iglesia, que tengas pareja, por ejemplo, si eres sacerdote. Se hace imposible distinguir entre aquello que, aunque travieso, es normal y adulto, y algo que sería no solo travieso, sino, más bien no sería travieso, sino criminal y patológico. Pero como el movimiento de encubrimiento es igual, la dificultad consiste en llegar a apreciar lo que pasa y tomar medidas racionales. En esta casa todo el mundo quiere no ver este tipo de problemas. Y en este caso, la homosexualidad del clero tiene un elemento formador de la caja de mentiras, infelizmente, en que se vive. Y la caja de mentiras enceguece. Yo creo que si termina siendo lo notorio en los casos de abuso de la iglesia, y esto lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Inglaterra y ahora se ha visto en Francia, yo no sé qué cifras producirán eventualmente en Chile estas cuestiones. Pero ha sido el encubrimiento peor que los abusos. ¿Por qué? Porque los encubridores, en vez de tratar la cuestión, más bien multiplicaban el problema, enviando el tipo a otros lugares. Mientras lo más típico, cuando hay abuso familiar, si es que la familia comienza a hablar del asunto, aquella persona ya no puede hacer esto más en otro lugar. O porque le violentan o porque le mandan a la cárcel, lo que fuera. Pero el gran problema en la iglesia ha sido la multiplicación de oportunidades, porque más bien que tratar la cuestión, se quería enviar a la persona a diferentes lugares. O sea, esto ha sido el gran problema del encubrimiento, donde el encubrimiento es peor que el abuso, porque multiplica los abusos. Está No Ramón sé si Salcido. me explico. Sí. Ramón Salcido y había alguien más, no sé si... No. Bueno, yo nomás quiero primero cerciorarme si entendí bien la tesis, James. Entiendo que la explicación histórica que nos das, o sea, parte de que ha habido una tradición dominante de explicar el sacrificio de Cristo como un chivo expiatorio que viene a cumplir una función de salvar de los pecados, sino como una forma de solidaridad o de horizontalidad con el ser humano para acompañarlo en su camino de humanización. Y que esto generaría una cultura, digamos, de buscar chivos expiatorios para que no se salgan de lo que ya está redimido. ¿No?
Sí, más o menos, sí. Sí, bueno, entonces, Sí, sí. que esto además se visibiliza o se agudiza en la constitución de los estados eh, europeos contemporáneos. En el caso de los ingleses, por el rechazo al catolicismo, a quienes acusa de homosexuales, y en el caso del, bueno, y lo mismo los alemanes, es decir, todo el movimiento protestante, acusando a los católicos de ser homosexuales. No creo que fuera tan fuerte en Alemania, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Lutero tradujo los pasajes bíblicos que en inglés se tradujeron para dar la impresión que eran prohibiciones de varón con varones adultos. Lutero tradujo el mismo pasaje para decir que era abusadores de niños. Ya, Knabe. ok. Entonces había una diferente tradición. Ok. Y en los españoles, el rechazo a los moros. Bueno, a mí hay dos cosas ahí que no comprendo bien cuál es el nexo, James, a ver si nos aclaras. Una, o sea, si la etiqueta de suyo era suficientemente despectiva como para generar el rechazo a quienes se les aplicara la etiqueta, pues significaría, si yo entiendo bien, pues que ya existía la etiqueta y que no se construya a partir de ahí el rechazo, la homofobia, pues. Además entiendo que esto es una tradición muy antigua, ¿no? En la tradición, digamos, la homofobia yo la pensaría como mucho más extendida en la cultura judeocristiana, en la tradición judeocristiana, al margen de la interpretación de los textos, pues creo que hay muchas pruebas digamos, muchas evidencias bíblicas, históricas, culturales, de homofobia en esta tradición, mucho anteriores a esta teología o a esta visión. Y luego, la otra cosa, bueno, pues si esto es así, entonces, ¿por qué pensar que esto fue, o sea, que esta teología fue la que construyó eso? Y que estas reacciones históricas. Bueno, segunda cosa que a mí no entendí el salto, digamos, de la cultura homosocial, y el paso, entendí muy bien el paso a la cultura heterosocial, digamos, pero no entiendo bien cómo, digamos, el hecho de un matrimonio por elección, visibilizaría algo, y lo convertiría, digamos, como que sería la base de la construcción de la homosexualidad como concepto. Eso no entendí. No. La cuestión tiene que ver con en un mundo donde se imagina que todos son iguales, hombres de un lado, mujeres de otro, y que van a ser casados de alguna manera y se van a organizar su matrimonio de alguna manera. Entonces, la cuestión de su propia preferencia emocional no está ni ahí. Lo importante es que cumplan. Y la vida sexual o emocional que pudieran tener está en off. O sea, esto se vive entre bastidores, no se vive. Y tampoco importa, porque lo importante es estar casado, tener hijos y ya se está cumpliendo. En el mundo homosocial, por eso, no hay homosexuales, no son visibles, porque la gente está cumpliendo. Lo que hay y esto llegó a ser hasta un punto importante cuando llegó lo del SIDA, ¿no? Porque cuando las agencias americanas, por ejemplo, quisieran intentar de enseñar que la gente gay debería utilizar condones para ese sexo, pues en muchos países no tenían noción alguna de qué sería esto de gente gay. Entonces tuvieron que cambiar la cosa de men who have sex with men, MSM, hombres que tienen sexo con hombres, para intentar de hacerles entender, porque no tenían noción alguna de que habría algún tipo de identidad, porque la única cuestión de esas cuestiones era pues casarse y tener hijos, y su vida emocional y sexual era completamente aparte, nada que ver. Ahora, en el momento en que comienza a perderse aquella estructura determinativa de matrimonios y comienza a ser importante que tú casas con quien tú quieras y que tu amor por aquella persona,
entonces se comienza a notar que hay personas que no son así. Literalmente se descubren. No estoy hablando de nada intelectual. Estoy descubriendo de por qué no tienes novia. O sea, se visibiliza entonces Se visibiliza eso. Y por eso es un proceso muy lento. Por eso dije que es en aquella época que por primera vez hay lugares que son pubs, bares de encuentros que comienzan a ser visibles. Porque antes todo era un mundo invisible. Pero dijiste esto en el siglo XVII. El siglo XVII, son las primeras evidencias que hay. Y está en una región bastante limitada al inicio, ¿no? El sur de Inglaterra, el norte de Francia y los Países Bajos, correspondiente a la área entre Ámsterdam, Londres y Reims, el norte de Francia, ni tan al sur como París. Y de ahí, pues, ha sido un éxito. Este modelo, el modelo heterosexual, ha sido un éxito. Y claro, mientras se presupone que todo el mundo es heterosexual por convicción, luego comienzan a ser visibles los que no lo son. No tienen idea de comportarse como homosexual, como heterosexuales. Sabían perfectamente cómo comportarse en el mundo homosocial, porque nada más seguir las costumbres. Sí. Esto es el vínculo, pero es un vínculo lento, histórico-social, no un vínculo intelectual en aquel sentido. Y por supuesto, una de las dificultades ahora que tenemos en este asunto con respecto a países africanos es que, o hasta en países árabes y musulmanes, es que ahora los mismos que viven en países que aún no tienen una sociedad heterosexual en el sentido nuestro, tienen suficiente contacto con el mundo occidental como para querer vivir aquello que sus propios sistemas no permiten. Bueno, pero desearían más bien lo heterosocial, ¿no? Exactamente. Le encantaría lo heterosocial porque esto significaría que habría posibilidad de que los gays y las lesbianas pudieran vivir abiertamente. Pero no, por ejemplo, ahora estuve hablando interesantemente otro día con alguien que conoce bien a Teherán, en Irán, actualmente, y dice que ha cambiado mucho. En los últimos 10 años ya hay muchísima vida gay y lesbiana en Teherán. Pero claro, es todo escondido, todo en fiestas privadas. Las autoridades lo saben perfectamente bien y no intentan ya más de intervenir. Había época cuando intervenían y ahorcaban, y era atroz. Pero ahora se han dado cuenta de que se les ha escapado la onda. O sea, curiosamente, aún bajo el régimen islámico, está llegando a imponerse el sistema de deseo que... y de los ayatolas. Sí, los ayatolas no pudieron, el dique no fue suficientemente grande como para... Y ojo, ellos lo entendían muy bien. Es interesante si lees los escritos de los fundadores de la hermandad islámica de egipcios, del Qutb, que una de sus cosas, habiendo visto la vida en Estados Unidos, es decir, mira, que los americanos comienzan a comportarse así, eso es normal, porque tienen un sistema de deseo totalmente distorsionado debido al cristianismo, que una vez que separa el poder de César del Papa, una vez que se separa de estos dos, ya hay libertad, y con libertad todo va a acontecer. Ellos lo entendieron muy bien, y es por eso que sobre todo hay que impedir que llegue aquel tipo de los deseos de frutos del mundo cristiano al mundo islámico. Lo entendieron perfectamente, tienen que pararlo en seco. Y por supuesto no están consiguiendo, y lo cual causa desesperación para ellos. Siendo la 1 de la mañana en España, ¿sí? Sí, tengo que llevar el perrito a pasear. Le damos las gracias a James, gracias a todos ustedes por haber participado de esta instancia. James, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme. Todo y lo que espero nos no has haberles aburrido demasiado. No, nada que ver, al contrario. Muchas gracias, si Dios quiere nos vemos el próximo año en más actividades, en más espacios en de Chile, ojalá con un Chile todavía no vuelto a dictadura, ojalá. Y esperemos un curso de James para el próximo año. Muy bien. Buenas noches. Okay. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Un abrazo. ¿Cómo conseguimos tu libro?
Oh, ya se fue. Ya se fue. Bueno, No, luego tú nos puedes compartir. Si estás en el chat, Mónica, estás en Sí. el WhatsApp, Ajá. y Sí. ahí le preguntaré. Pero Muy bien. normalmente por Amazon puedes encontrar o por Busca Libre. Ok, sí. Bueno, Gracias. Chao a todos, que estén bien. chao, chao, que Bye. estén bien, Muchas Bye, un gracias. abrazo. Hasta luego. Gracias a luego. todos. Bye.